Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la fórmula en casación? Bastante simple, ¿no? Causa, si estamos en causa tercera, o sea, violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho. Claro, aquí lo que estamos discutiendo es la legalidad de la prueba, en el sentido más amplio del término, por falso juicio de... Recuerda que convicción es cuando no se discute que la prueba de referencia sea legal, sino que es el único soporte. Ahí es que opera, es un problema de falso juicio de legalidad. Bien. Es que recuerda que los falsos juicios de convicción es cuando existen tarifas que son desconocidas por el juzgador o el legislador se inventa tarifas inexistentes. Y lo que ordinariamente se recoge en esta causal es la transgresión del 381 que prohíbe basar la condena en prueba de referencia. Pero noten la diferencia. Una cosa es que la prueba de referencia haya sido incorporada ilegalmente, que es un problema de legalidad, y otra cosa es que la prueba de referencia fue incorporada legalmente, pero es la única base de la sentencia, que ahí sí estamos en el falso juicio de convicción. Bien. No, en este caso no. Lo que estamos discutiendo es la legalidad. Lo que se podría discutir. No estamos diciendo cómo se resuelve, sino que lo que se podría decir es que se está incorporando. Bueno, o ustedes pueden encontrar otra orientación, ni más faltaba. El caso de derecho tiene dos como mínimo, dos rutas para el debate. Miremos a ver. Sí, porque en la anotación que estamos haciendo ahorita estábamos dando por sentado que es prueba de referencia. Tomen eso con beneficio de inventario, por favor. Según lo que vimos en la sesión pasada, eso puede admitir discusión. Mejor dicho, la defensa está diciendo, mire señoría, es que se está trayendo una declaración anterior de mi cliente y esa declaración anterior constituye prueba de referencia inadmisible. ¿Qué más podría alegar? Señoría, se está trayendo una declaración autoincriminatoria. Y eso viola el artículo 33, que consagra el privilegio de no autoincriminación. Son como las dos rutas por las que podría llegar a un alegato más o menos sensato en torno a la legalidad de esta prueba. ¿Ustedes qué opinan? Ahí la ilegalidad no nace de que la prueba de referencia solamente es en algunos casos y en este caso no se ha fundamentado por qué tiene que ser de referencia si tenemos a Jorge, digamos, disponible. Entonces, un primer alegato podría ser que es prueba de referencia. Bueno, vamos a decantar entre todos este asunto porque de eso se trata. Entonces, ¿qué es prueba de referencia? Veíamos la sesión pasada, según la descripción legal colombiana, que ya se ajustó mucho a la norteamericana. Es una declaración rendida o realizada por fuera del juicio oral que se lleva al juicio oral como medio de prueba, o en los términos norteamericanos, para probar la verdad de su contenido. Y fíjate que en apariencia reúne todos estos requisitos, porque se trata de una declaración, sin duda, rendida por fuera del juicio oral, sin duda, que se lleva a juicio oral como medio de prueba. Hasta ahí sería prueba de referencia. Sin embargo, nosotros en la sesión pasada veíamos que la prueba de referencia es una forma de desarrollo del derecho a la confrontación. ¿Recuerdan eso? El derecho a la confrontación, y decíamos que estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, en el Pacto de San José en el artículo 14, pero en la Constitución de los Estados Unidos en el 6º, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el 6º, y en Colombia en los artículos 8, 15, 16 y en fin. Entonces, si la prueba de referencia es una forma de reglamentación del derecho a la confrontación, cuando se trata de declaraciones del mismo procesado, no constituye prueba de referencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo alegar falta de confrontación conmigo mismo. ¿Me hago entender?
Cuando se trae la declaración de un tercero, yo sí podré decir, no, es que mire, admitiendo eso se me está violando el derecho a la confrontación, por eso eso es prueba de referencia inadmisible. Pero cuando es mi propia declaración, esto se sale del molde de la prueba de referencia, así en principio, nominalmente o desde la redacción de la norma, la pudiéramos encasillar ahí. Porque yo no puedo alegar falta de confrontación conmigo mismo. ¿Estamos? Luego lo que se podría alegar sería derecho a la no autoincriminación, pero aplica lo que veíamos en el ejemplo anterior, por lo menos en principio, sobre esto se debate bastante, y es que esto se trató de una manifestación espontánea. Aquí el Estado no te estaba interrogando, el Estado no te estaba persiguiendo, sino que yo espontáneamente hice esa manifestación. ¿Cómo está la jurisprudencia colombiana en estos momentos? Uno, no es prueba de referencia, por la razón que acabo de indicar. Y dos, las manifestaciones espontáneas no tienen el problema de la autoincriminación. Claro, no es prueba de referencia por tratarse de la declaración del foro cesado, porque él no puede alegar falta de confrontación consigo mismo. De tal manera que el debate ya se traslada al derecho a la autoincriminación y al derecho a la defensa técnica. Pero no se pueden alegar estos derechos cuando las manifestaciones son espontáneas, en eso está la jurisprudencia colombiana. En Chile, yo leí alguna vez una decisión como en el mismo sentido. Dice, el derecho a la no autoincriminación te protege de que el Estado no te presione para obtener información, pero no abarca esas manifestaciones que usted hace por ahí sin que nadie le esté preguntando, dicho en términos coloquiales. ¿Cómo funciona eso en México, hombre? Pues sí, primero la prueba de referencia acá es prohibida, no se puede valorar. En la práctica yo me di cuenta de una juez que aceptó una carta de una persona, pero realmente si no es la inmediación no se permite. Pero, ¿qué pasa con las declaraciones del propio acusado? También, bueno, el segundo ejemplo a mí sí me causó problema porque el silencio yo nunca he visto que se valore, no podría ser valorado allá de alguna forma. O sea, no podría decirse que como no cooperó, Sí. en contra del silencio. Claro, se violó una garantía, sí, es que es muy evidente la transgresión. Acá solamente se puede valorar pues la manifestación que hizo y si no hizo manifestación. Sí, claro, es que entre otras cosas no se puede valorar el uso de un privilegio. No se puede valorar negativamente el uso de un privilegio. ¿Estamos? Señor. Frente a las manifestaciones espontáneas, ¿se han manejado, por ejemplo, que esté iniciada la manifestación? Es que entonces no sería espontánea. ¿Cómo podría estar viciada? Por ejemplo, en el caso que estuviera borracho. Ok. Bueno, no conozco que se haya resuelto un caso, pero habría que establecer, en principio creo que puede ser valorada. Pero eso es simplemente una opinión, habría que mirar el caso y analizarlo. De hecho, son opiniones muy al vuelo, porque no conozco un caso donde se haya estudiado eso. Pero en suma, no es un problema de prueba de referencia, cuando es el mismo acusado. Y en este sentido, la misma ley norteamericana lo establece y eso tiene un desarrollo copiosísimo. Pero uno lo puede resumir en que si lo que está en la base de la prueba de referencia es la confrontación, no puedo alegar falta de confrontación conmigo mismo. Ese es más o menos el argumento. Y queda entonces el problema de la autoincriminación y el de la defensa. Entonces ahí, por ejemplo, en Estados Unidos el desarrollo sobre esto es enorme. Hay categorías como la custodia, estar detenido, y la atmósfera de presión, como cuando todo el ambiente te impedía tomar decisiones libres, y hay unos debates bastante depurados, hasta harto sofisticados parecen, sobre esta temática. Nosotros, y en general los países latinoamericanos, estamos como empezando a acercarnos a estos puntos, porque esto se manejaba muy intuitivamente. No hay una regla, no hay un país, no hay una tradición en desarrollo de reglas de evidencia amplio en los países, por lo menos que yo conozco. Ni en Perú, de hecho Perú bebe mucho del desarrollo que ha hecho Colombia. México también se enfrentó a una situación muy novedosa con esto. Y porque el énfasis en estos países ha estado más en la teoría del delito, pero la parte procesal
no tiene un desarrollo muy significativo. Ya como en cuanto a las reglas de evidencia que hacen operativos los derechos, es precario, es precario. Entonces habrá que establecer cada cosita de estas. ¿Qué sucede si la manifestación es espontánea? Pero ¿qué sucede si la persona no está en capacidad de decidir si la sí o no? Supremamente interesante. Pero eso habrá que coger caso a caso, estudiar todos los derechos y los intereses en juego y empezar a sacar conclusiones sobre el particular. Y ese es el gran reto de la jurisprudencia y de la doctrina, bajo el entendido de que la jurisprudencia participa todo el mundo. Pues el litigante, cuando hace la propuesta, participa del desarrollo jurisprudencial, obviamente los jueces, los fiscales. ¿Okay? ¿Nos queda claro esto? Pues claro, los términos del debate, porque una conclusión última frente a esto, digamos que está en construcción. Miremos el caso cuarto, por favor. Bueno, muy bien. ¿Por dónde orientaríamos esta? Entonces, el asunto es, la niña APP le cuenta al psicólogo que Juan la accedió carnal y violentamente. La niña, que tiene 8 años de edad, no comparece al juicio. El psicólogo declara en juicio y se refiere a lo que la niña APP le dijo. El juez condena bajo el argumento de que el perito es prueba directa, tal y como lo ha resaltado la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades. Debemos entender que es la única prueba, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería el vicio? ¿Dónde lo encasillaríamos? ¿Es un problema de hecho o de derecho? ¿Estamos discutiendo la legalidad o estamos discutiendo la valoración? Es un problema de derecho. Y entonces sería violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho. ¿En cuál de las dos modalidades? ¿Seguro? La psicóloga se convertiría, pues no sé, se convertiría como en un perito respecto a por decirlo así, del análisis o el estudio que le hizo a la niña en la entrevista. No, lo único que hizo el psicólogo fue llevar el testimonio de la niña. Entonces, ¿habría una vulneración ahí o ninguna? Porque es que podemos concluir tranquilamente, no, aquí no hay ninguna vulneración, porque la jurisprudencia, según el argumento del fallador, había dicho que se tomara como prueba directa. Entonces, si hay algún error, ¿dónde podríamos encasillarlo? Entonces, este caso tiene una particularidad y tiene que ver con una línea de la Corte que fue ajustada recientemente, y es que en verdad, por más que la declaración anterior la lleve un psicólogo, sigue siendo prueba de referencia. Y si es la única prueba que hay, se estaría transgrediendo la prohibición del 381. Luego eso encajaría en la violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho, por falso juicio de convicción.
Eso de que es prueba directa, póngase a pensar que eso no es más que un enunciado ahí, es como sin mucho contenido, porque la pregunta es prueba directa de qué psicólogo usted estaba cuando las niñas lo estaban abusando, ¿no? ¿Usted qué fue lo que presenció? Lo que ella me dijo. Luego recuerden lo que veíamos la sesión pasada. Una cosa es la declaración que constituye prueba de referencia y otra cosa es el vehículo que utilizamos para llevarla al juicio. Y ese vehículo puede ser un documento, puede ser un testigo, bien que el testigo sea lego o el testigo sea perito. Bajo las condiciones en las que está planteada el caso, la única prueba es la declaración de la niña. ¿Rendida por dónde? ¿En el juicio oral o por fuera? ¿Llevada al juicio oral como medio de prueba o no? Luego es prueba de referencia. Y si es la única prueba, viola el 381. El 381 es una regla que tiene un equivalente muy fuerte en las reglas europeas, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado esto bastante y utiliza la fórmula, la prueba, es decir, pruebas sin confrontación no pueden ser fundamento determinante de la sentencia. Y el 381 más o menos se ajusta y entiendo que en México también está la prohibición, ¿o no? Es que la prueba de referencia allá sonaría como una locura prácticamente. En el tema de que todo tiene que ser por medio de la inmediación, la prueba de referencia quizá pudiera ser como una excepción cuando muere la persona. Claro, pero si la persona muere, claro, aquí también es excepcional, pero si la persona que declaró falleció, ese solo testimonio podría ser base de la condena. No puede ser parte de la condena, pero no es que se haya una regla expresa que diga, sino simplemente por el desarrollo del criterio. Es bien interesante, acá sí tenemos la regla, que es la 381. ¿Nos queda claro? Entonces, esto tendría bastante vocación de prosperar hoy en día, ¿no? Es decir, mire, señoría, por más que se diga que el psicólogo es prueba directa, es solo el vehículo para llevar la prueba de referencia. Luego, la única prueba que hay es la declaración de la niña, que es prueba de referencia sin ninguna duda, porque encaja en todos los elementos del 437 y además porque comprometió la confrontación. La niña nunca pudo ser ni interrogada, ni nada que le parezca, y rompe o va en contravía de la prohibición del 381 de que no puede ser sustento exclusivo de la sentencia, punto. Y con un argumento corto saldría este caso, ¿no? Un argumento cabe en 2 o 3 páginas, si tú conoces los referentes jurisprudenciales. Les voy a dar el dato. ...50.637 del 2008. Ahí se hizo una recopilación, esa sentencia es larguísima. 2018. Gracias. Y ahí se recopiló prácticamente toda la línea en esta materia, sobre todo cuando se trata de declaraciones del niño, qué pasa con los psicólogos. Es una decisión que es trascendente en este sentido. ¿Okay? ¿Sencillo esto o no? ¿Pero se va sintiendo uno más familiarizado con el asunto o no? Sí. Esa es como la magia que tiene la práctica. Y es que en la medida en que vas ensayando cada vez te sientes más cómodo. El primer ejercicio no es como para dónde pego, pero luego ya vas encontrando como ruticas argumentativas que nos ayudan bastante. Vamos con el caso siguiente. Bueno, este caso es muy interesante, muy interesante. Yo no sé si este fenómeno ocurre en México. Yo no le he podido preguntar esto, a pesar de que he tenido la fortuna de interactuar con muchos funcionarios mexicanos, pero nunca sé si pasa esto. En un caso de abuso sexual, la víctima declara en el juicio oral. Luego aquí no hay problema de prueba de referencia, ni nada que le parezca, ¿cierto? El juez condenó, pero el tribunal absolvió porque consultó en Google y pudo verificar que según los avances psicológicos, los niños casi siempre mienten frente a estos aspectos. No se practicaron dictámenes durante el juicio oral. Vayan con cuidado con este caso. ¿Cuál sería la causal y en qué consiste el error del tribunal, si es que existe alguno?